Buenas tardes. Hoy tenemos una charla dedicada a los residuos nucleares en España y en Europa, y para ello contamos con Cristina Rois y Pepe Larios. Ambos son, entre muchas organizaciones con las que participan, del movimiento ibérico antinuclear. Cristina, Pepe, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a comenzar yo, según habíamos hablado. Yo estoy en la plataforma por un nuevo modelo energético, trabajando en cuestiones de energía en el movimiento ibérico antinuclear, y represento a Ecologistas en Acción, que pertenece a ambas plataformas, en el comité asesor del Consejo de Seguridad Nuclear. Ya hemos hecho otra charla sobre residuos radiactivos, porque es un problema que ya no se puede retrasar más el hablar de ello. Pero esta vez queremos enfocarlo desde el punto de vista de qué pasa no solo aquí, sino también en la Unión Europea, y qué pasa con este asunto de los fondos verdes, que es una cuestión que dejaremos para el final. Primero hablo yo, luego Pepe hablará del repositorio del Cabril en España, y al final de los fondos verdes y de vuestras preguntas. Sin más, voy a dar comienzo, pero no puedo entrar en residuos sin hablar un poco, dar una perspectiva de cuál es la situación de la generación de electricidad y del papel de la nuclear en el mundo. Porque se habla mucho de que hace falta más nuclear para reducir problemas como sobre todo el cambio climático. Y sin embargo, cuando vemos con datos desde el año 88 hasta 2020 en todo el mundo de dónde proviene la electricidad que se usa, pues vemos que la mayor parte, pues, durante mucho tiempo el 40%, ahora ya llega a ser el 35%, sigue siendo carbón. Y cuando buscamos a la nuclear vemos que es apenas un 10% ahora el que está en descenso, retroceso. Y lo que es más interesante, las energías renovables, refiriéndonos a ellas como la eólica y la fotovoltaica sobre todo, ya han superado en producción a la nuclear. Si le sumamos el papel de la hidráulica, ya resultan mucho más importantes para la generación de electricidad que la nuclear. Es verdad que esto no es homogéneo en todo el mundo, porque fuera de los países de la OCDE, que básicamente son Europa, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Canadá y algunos otros menores, lo que llamaríamos el mundo occidental económicamente, entre comillas, pues la cosa es distinta. En el mundo no es de la OCDE, pensamos en China, la India, etcétera, etcétera, destaca primero el papel del carbón es notablemente mayor. Todavía es del 46% en datos de 2020. Pero el papel de la nuclear es la mitad del porcentaje que significa a nivel mundial, lo cual significa que todos estos países no tienen una gran cantidad de electricidad procedente de la nuclear. Proporcionalmente la renovable no desciende tanto en este grupo de países, no llega a ser la mitad. Y sin embargo la hidráulica es más importante todavía en ellos. Esto nos da una idea de que si lo que se quiere es desplazar al carbón, que es el tipo de energía más emisora al quemarlo de CO2, pues habría que multiplicar pues, la proporción de la energía nuclear hasta alcanzar por lo menos ese 40% o 35% que está en 2020. Eso es triplicar el número de centrales nucleares en el mundo. Hay unas 439 ahora mismo, pues tendríamos que pasar a 1.300 centrales y hacerlo en un tiempo suficiente para frenar el cambio climático, no cuando los peores daños ya estuvieran manifestándose, ¿no? Entonces, bien, la cuestión es que para que la nuclear sea comparable con el carbón, que es la que produce mayores emisiones al generar electricidad, tendríamos que pasar de 440 casi a unas más de 1.300 centrales en el mundo. Y no hay ni dinero siquiera para invertir, ni siquiera hay tiempo para la construcción, ¿vale? Entonces, bien, esto que digo es que la propia Organización Internacional de Energía Atómica, que fue creada para promover el uso de la electricidad nuclear en los años 50, está diciendo lo mismo que los ecologistas hemos dicho toda la vida, que la magnitud de la inversión es demasiado grande, que el tiempo de construcción es demasiado grande, que no es competitiva en precio. Pero en lugar de decir que el tiempo de la nuclear ha pasado, lo que dicen es que los gobiernos
son los que tienen que darle una posibilidad de financiación, y esto se relaciona directamente con los fondos verdes, tienen que favorecerles con procesos de licenciamiento sin demoras. Aquí uno se pregunta si tienen que hacer la vista gorda cuando ven problemas. Un licenciamiento exige un montón de horas de trabajo de personas muy especializadas por parte de los organismos públicos de vigilancia del sector nuclear. O sea que esto lo pagamos nosotros en realidad. Y encima que se apoyen nuevos diseños de centrales. Desarrollar un diseño nuevo lleva mucho más dinero y mucho más tiempo que usar los que ya tenemos hasta ahora. Y encima que fomentemos que haya vocaciones nucleares y que se forme la gente en el sector nuclear. ¿Cuál es la realidad del sector? Pues si en 2019 había 53 centrales en construcción, según la OIEA, en realidad 47 de empresas estatales y 6 privadas. La Electricité de France, que es el principal constructor occidental de centrales, los otros son Rosatom por parte de los rusos y luego están los chinos, porque la Westinghouse, que es uno de los fabricantes de la mayor parte de las centrales y entre ellas que tenemos aquí, ya ha quebrado, pues también ha quebrado. Lo que pasa es que el gobierno francés no se lo puede permitir y ha asumido su control y sus pérdidas económicas. Este es el balance de la última década de centrales en construcción. Y luego hay otro problema que se plantea: hay países que están accediendo a la energía nuclear en zonas que son tremendamente inestables y problemáticas. Es un problema que Irán ya tiene una, que los Emiratos ya hayan tenido varias, que Turquía, que además es una zona sísmica, quiere, Arabia Saudí, etcétera. Bueno, y ahora ya si entramos directamente en el panorama de la Unión Europea. Por cierto, hay dos argumentos evidentemente que no ha dicho la OEA: es el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, el CO2 que tienen las nucleares. Tienen como un 15% de las centrales de gas en ciclo combinado, según la revisión publicada por Sobacol, el autor Sobacol. Las fotovoltaica solar, el silicio policristalino, solo tiene un 7,4% de las emisiones de una central de gas, y la eólica bastante menos, un 2,3%. Por tanto, la nuclear no puede ser ninguna solución para la cuestión climática. En Europa tenemos 106 reactores nucleares funcionando ahora. Estos reactores están en 13 países. Hay otros 14 países de la Unión, que son los que están aquí en azulito, que no tienen capacidad nuclear, o alguno como Italia, que lo tuvo pero lo cerró después de Chernobyl. El reparto de centrales es muy desigual. El caso de Francia es abrumador, sencillamente. Naturalmente esto va a determinar que tenga un papel político principal en toda la cuestión nuclear. Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea, pero también tenía un número de centrales importante, y nosotros estamos a la par de los suecos y los belgas, que por cierto, para ser un país tan pequeño, es un país tremendamente nuclearizado. Y en Alemania quedan estas 8 que en principio tendrían que cerrar este año. Os cuento respecto a todo lo que dijimos antes, que haya 4 centrales de construcción en Europa, pues no cambian la situación. Sabéis que tenemos una Olkiluoto por aquí, Olkiluoto 3, pues comenzó la construcción en 2005 y el 21 de diciembre del año pasado se alcanzó la criticidad, es decir, metieron combustible y por fin empezó a funcionar, pero está en pruebas, todavía no es que haya arrancado. 13 años después de lo que se había estimado inicialmente. Sus costes pasaron de 3.000 millones de euros que estaban previstos a 11.000 millones. Flamanville 3, aquí en Francia, comenzó en 2008 la construcción. Se esperaba que este año cargara combustible, pero como poco se retrasa el año que viene, y además la vasija del reactor, que es el elemento principal, tienen que cambiarla en 2024. Con lo cual va a haber otro parón y mayor inversión, ¿no? El coste por ahora va por 12.400 millones de euros, que es 4 veces lo que pensaban que iba a costar al principio. Los ingleses están construyendo 2 reactores en Hinkley Point C, por aquí. Empezaron en 2016, se supone, la previsión era que funcionaran en el 25, 26.000 millones de euros. Pero la condición es que para que hubiera inversión en estas centrales es que el gobierno inglés se compromete a que durante 35 años se compre la electricidad, se pague a un precio fijo, 131 euros megavatio hora.
Esto es menos de lo que estamos pagando ahora, pero es que el precio promedio de los últimos 10 años en Inglaterra era de 54 euros megavatio hora. Es decir, el gobierno inglés, los ingleses le regalan 68.000 millones de euros por la construcción de una única central aquí. Fuera de Europa, pues decir que en Estados Unidos solo se está construyendo 2 reactores en Georgia, en Vogtle 3 y 4, y que también tienen unos sobrecostes de 14.000 que esperaban millones de dólares a 29.000 millones. Es decir, en todo el mundo occidental las construcciones se pueden calificar de fracaso. Y si queremos ver cuánta electricidad se ha venido generando, pues desde 1990 hasta ahora, es una pena que en este gráfico falte Reino Unido, porque ha sido parte de esta generación durante mucho tiempo, pero bueno, en 2020 ya no era, lo han quitado de medio. Aquí lo que interesa ver, aparte del abrumador peso de la producción francesa, la de España no es menor. Es decir, si comparas España con la cantidad de otros países que tienen potencia nuclear, pero tienen mucha menor potencia en generación, España está al nivel de Suecia. Alemania, por supuesto, ha reducido mucho su potencia desde Chernóbil, que vemos aquí las fechas, y se ha reducido mucho más debido al COVID. Pues de hecho, de entre el máximo en 2006 aproximadamente y ahora, 2020, la producción general nuclear en Europa descendió un 25,2%. O sea que no se puede decir que la generación nuclear esté de enhorabuena. Algún detalle más importante, aparte de los 106 reactores, hay 69 cerrados en la Unión Europea. Son muchos reactores sobre los cuales hay que tomar decisiones sobre sus residuos y qué va a pasar con ellos. Estas son las 4 centrales que se están construyendo y estos son 25 proyectos fracasados que nunca se llegaron a realizar. Hay varias olas de construcción, la primera, luego la segunda de los 60, esta de los 80, en gran parte está impulsada por los reactores que se construyeron en Francia. Llegó a haber hasta 136 reactores, pero de eso hace tiempo el máximo de generación, porque se construyen reactores más grandes o se cambia la forma de funcionar y mejora la eficiencia, ya pasó, fue en 2002, y ahora pues estamos en unos niveles de producción nuclear notablemente más bajos. La edad de los reactores europeos es bastante envejecida. La mayor parte, como veis, 77, ya están en la última década de funcionamiento, porque todo este tipo de tecnologías se diseñaron pensando que funcionaron 40 años. ¿Se puede decir que pueden funcionar mucho más allá? Bueno, podrán, como un coche viejo, cambiándole todo lo necesario. El problema es que el nivel de riesgo también aumenta y el nivel de exigencia de inspecciones también aumenta, ¿no? Tenemos ya unos cuantos reactores que han entrado, que han pasado los 40 años, entre ellos Almaraz 1, que cumplió los 40 en 2021, y solamente 3 que estén en su segunda década de funcionamiento. Se puede decir que en general los reactores europeos también están envejecidos. Realmente reactores, digamos, renovados y nuevos solo hay en Asia. En Estados Unidos están todavía más envejecidos que los de la Unión Europea. Y después de esta perspectiva general, y para no alargarme demasiado, desde luego hay que concluir que el verdadero interés del sector nuclear no está tanto en la construcción de nuevos reactores como en alargar la vida de los que ya tienen, porque entran en un periodo en que ya están amortizados y por tanto el beneficio es mucho mayor. El problema para los ciudadanos es que el riesgo también es mayor. Construir 4 centrales que ya veremos cuánto terminan costando y cuándo están disponibles y con qué problemas, pues no cambia esta conclusión. Y con tantos reactores cerrados, tenemos que hablar de los residuos, ¿no? Primero tengo que explicar en general un poco el tipo de residuos radiactivos, porque tienen un tratamiento muy diferente según el tipo de residuos que sean. La clasificación depende de las emisiones que tengan, de la actividad inicial, lo que emiten los átomos radiactivos serían emisores alfa, los hay emisores alfa, los hay beta y los hay gamma, o de varios de ellos combinados, ¿no? Es el tipo de radioactividad que tiene diferentes niveles de penetración. La más peligrosa en principio es la gamma, porque es muy difícil de frenar, hace falta grandes espesores de material para frenar. Hay otra como la alfa, que simplemente la piel o la puede detener, ¿no? El problema ahí es que se ingiera y entre dentro del cuerpo.
Bueno, y otro factor importante en la clasificación es durante cuánto tiempo esos átomos, ese material, está emitiendo radiactividad. Este tiempo se mide en periodos de semidesintegración, que es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los átomos que se van a desintegrar, o el tiempo en que la actividad de esa masa de residuo se reduce a la mitad. Y varía muchísimo según el tipo de átomo, entre millonésimas de segundo algunos, o cuando nos plantean problemas hasta miles de millones de años en otro tipo de átomos, y todos ellos forman parte de los residuos radiactivos, prácticamente todos, que hay que tratar. Entonces, se habla de vida corta y media cuando en 30 años la mitad de actividad se ha reducido, ¿vale? O sea, en 30 años ya tienes la mitad de radiactividad que tenías. Dentro de esos tenemos los residuos de muy baja actividad, es doblemente baja. En España desde 2008 se ha hecho una clasificación diferenciada de estos residuos porque los volúmenes que tienen son muy grandes, aunque la actividad que tengan sea baja. En principio, en unos 60 años llegan a emitir una radiactividad tan baja como el nivel, digamos, ambiente de radiactividad, excepto en el caso de los residuos de emplazamientos mineros, porque tienen una vida más larga. Entonces, aunque la cantidad de radiactividad emitida sigue siendo baja, dura durante mucho más tiempo. Estos residuos normalmente lo que se hace es enterrarlos en el propio sitio de la mina, ¿vale? Y se tienen que mantener vigilados durante décadas, hasta que su radiactividad baje lo suficiente. El otro tipo de residuos que se considera de vida corta, es decir, que en 30 años su actividad ha descendido a la mitad, son los de baja y media, ya no muy baja, ¿vale? Estos son sobre todo procedentes de centrales nucleares, de la actividad de las centrales nucleares, también algunos de actividad médica. Ambos tipos de residuos en España tienen un sitio de almacenamiento, que es lo que está puesto aquí, porque esta figura es del Consejo de Seguridad Nuclear, eso tomé de referencia, y el tiempo en que hay que mantenerlos aislados del medio ambiente es de unos 300 años. Optimistamente la OEA dice que ese es un tiempo donde consideran que se puede mantener una supervisión administrativa organizada de estos residuos, y a partir de ahí que ya no sean preocupados. Yo opino que 3 siglos dan para mucho. El tercer tipo de residuos ya serían los de alta actividad. La mayor parte de los residuos de alta actividad son el combustible gastado de las centrales nucleares, y es el residuo más peligroso con gran diferencia. Sus tiempos de desintegración son muy largos y están activos durante miles o decenas de miles de años, según el tipo de átomo, según el tipo de residuo que sea. Pero básicamente hay que mantenerlos separados de la biosfera, de los seres vivos y de los materiales que usan los seres vivos, como el agua, durante pues, decenas de miles de años o más. Están prácticamente presentes, bueno, aparte del uranio, que se usan los reactores, el plutonio y muchos otros elementos que existen en la naturaleza, cada uno añadiendo sus propias condiciones de reactividad química y complicando la situación. Lo cierto es que sus emisiones son tan intensas que en principio generan mucho calor. De hecho, cuando se retiran del reactor, tienen que permanecer en una piscina durante un tiempo para bajar su temperatura. Esta piscina tiene que tener sustancia añadida, boro, para que sea bloqueante del agua de la radiactividad, y tiene que estar en circulación permanente. Y cuando, este es el almacenamiento húmedo en piscina que se llama, y cuando pasa un tiempo, si se quiere, se pueden sacar de las piscinas después de una década de estar ahí, bajando su nivel de radiactividad y su temperatura, e introducirse en contenedores, es lo que se llama almacenamiento en seco. Los contenedores se meten en estos bastidores que veis aquí, las varillas con las pastillas de óxido de uranio, de combustible nuclear, y luego esto está, pues llega a alcanzar temperaturas como de 400 grados durante bastantes años. Se añade una capa de otras protecciones, una de bloqueantes de la emisión de neutrones que puedan tener estas sustancias para que no haya problemas de reacciones en cadena, y para añadirle resistencia mecánica y asegurar que esto no se vaya a romper. Y después eso o bien se mantiene en el emplazamiento donde está la central,
sobre unas losas especiales que resistan terremotos y que resistan mucho peso y garanticen que, aunque haya vertidos, esto no vaya a pasar al suelo. Esos son los almacenamientos temporales individualizados que tienen todas las centrales menos Vandellós 2, pero que lo tendrá. Hay algunas a cielo abierto, como es esta, que probablemente es de la central de Zorita, y es un contenedor que tiene un exterior de hormigón. Hay otros que lo tienen metálico. O bien tenemos aquí los contenedores con recubrimiento metálico de la central de Trillo, que es un pabellón, digamos, cubierto y que fue el primer almacenamiento en contenedor que hubo, porque la central de Trillo tiene una piscina muy pequeña y no cabía todo el combustible que tenían que almacenar. Contenedores, pues una cosa interesante es saber que los hay que solamente valen para meter el combustible y dejarlos en un sitio fijo. Si se quiere trasladar hay que traspasarlo a otro tipo de almacenamiento, y los hay que son de doble propósito, que llaman, que son para el almacenamiento pero también valen para el transporte. Y según el tipo de contenedor también puede ocurrir que sean para el transporte, pero luego haya que quitar el material y meterlo en otro tipo de contenedores en el sitio donde se quieran almacenar. Es decir, hay una variedad quizá demasiado grande de contenedores con la función, y todos tienen que ser diseñados especialmente y probados. En general llevan helio dentro cuando se sellan para asegurar que no hay salidas de gases radioactivos. Bueno, sobre la cantidad de residuos nucleares en la Unión Europea. Pues lo primero es deciros que no he encontrado mucha información actualizada y eso me ha sorprendido bastante. Esto es del repositorio de datos de la Unión Europea, Eurostat, y lo que tiene son datos hasta 2009, donde aquí sí que aparece, claro, en este periodo el Reino Unido era parte de la Unión Europea, y aparece la cantidad de combustible gastado en toneladas de metales pesados que cada año, desde el año 90, se iba acumulando. ¿Vale? Estos picos que aparecen responden, pues, por ejemplo, al cierre de centrales nucleares y a que todo ese combustible que estaba en la central de repente pase a ser administrativamente considerado como residuo, ¿no? En este caso responde al cierre de 3 centrales nucleares en el caso inglés, por ejemplo, grandes centrales por lo que se ve. El total de combustible en este año 2009, es decir, todo esto que vemos aquí, más lo que había antes, sería de 34.824 toneladas de metales pesados, o sea, de combustible. En principio, en la mayor parte está en las centrales. Pero se estima que dentro de otros 20 años, o sea, para 2030, se llegue a tener en la Unión Europea 76.000 toneladas de combustible gastado. ¿Dónde está ese combustible? Bueno, pues por echar un vistazo, según dónde está cada país, dependiendo del tipo de combustible tenemos un código de colores, ¿vale? Los rojos es los de alta actividad, los amarillos son los de baja, baja, media y muy baja. Por ejemplo, en Francia tienen de baja y media en este sitio, en Loubet. Este lugar está ya cerrado, también era de baja y media. Estos dos sitios, Le Havre y Marcoule, tienen residuos derivados de reprocesamiento que hacían en Francia, es decir, no son residuos directamente de la producción de electricidad nuclear, sino además del reprocesamiento. Y en Francia tienen planificado, que es lo que aparece aquí como un rectángulo que representa un papel, todavía planificado el hacer un almacén de residuos de alta actividad en este lugar. Como veis, muy cerquita de la frontera con Luxemburgo. En Alemania, pues han tenido mala experiencia con el lugar de Gorleben, donde querían hacer en principio el almacenamiento de alta actividad en un lecho salino, pero se ha demostrado que se producía corrosión, y entonces por ahora entiendo que es un sitio donde se almacenan contenedores, aunque algunos de ellos los tienen que extraer, era una vieja mina, sacarlo de ahí para evitar la corrosión. Tienen un par de centros de baja y media ya cerrados y planifican aquí, en esta ciudad de Conrad, en este lugar, el hacer uno de enterramiento de baja y media. En general, la política de enterramientos de baja y media en todas partes es la de hacerlos o en superficie o a baja profundidad, incluso a unos 30 metros de enterramientos de esa categoría. En cambio, con los residuos de alta hay un acuerdo general de que es mejor hacer un almacenamiento geológico en profundidad, desde cientos de metros a 1 kilómetro de profundidad. Aquí hay contenedores en Alemania. Los ingleses lo tienen todo en Sellafield, donde hacían también reprocesamiento
y cerca de allí, los belgas y los holandeses que están aquí los tienen en superficie en la frontera, realmente todo junto. Holanda tiene Habok, donde llevaban a visitar a los alcaldes de las zonas de Villar de Cañas cuando se quería, y de otros sitios donde se buscaba un almacenamiento en superficie de los residuos de alta actividad en contenedores, los llevaban a este centro. En principio parece que el propósito es mantenerlo en superficie, en instalaciones, aquí muy cerquita unos de otros. Aquí tenemos Villar de Cañas, que lo he tachado, porque la información oficial, claro, estaba localizado en el sexto plan de 2006 de residuos radiactivos. Lo único que existe es lo del Cabril. Los suecos ya tienen un lugar, que es Forsmark, que veis ahí. Aquí tienen almacenado el combustible de alta actividad, creo que en piscina, no en contenedores. Y luego, por último, tenemos Olkiluoto, aquí muy cerca donde está la central nuclear. Se está haciendo el único sitio de enterramiento de residuos radiactivos, que es Onkalo. Sobre Onkalo, deciros que se espera que comience a operar hacia 2025, ¿no? Y que el año en que se decidió meterlos ahí fue el 2000, o sea que han sido 25 años de trámites, de negociaciones, o sea, es un proceso enormemente largo de realizar el proyecto, de ponerse a construirlo y todavía de empezar a almacenar. O sea que el problema de la AGP es que hay que empezarlo cuanto antes, porque no es fácil, no es un asunto fácil y lleva mucho tiempo poner de acuerdo a todos los intervinientes y afectados por el problema, aparte de la cuestión de su coste. Hablando del coste de este repositorio, la cifra oficial son 5.000 millones de euros para unos 6.000 y pico toneladas de residuos de alta actividad. Pero el verdadero problema que tiene es que el contenedor encierra el combustible en un canister, en una lata, como quien dice, un contenedor de cobre. Y varios laboratorios suecos y también finlandeses independientes han encontrado que va a haber corrosión y que la corrosión se va a manifestar antes de que la radiactividad de esos residuos haya descendido suficientemente. Por ahora no hay solución al respecto, ni hay ningún pronunciamiento político sobre si van a seguir adelante o qué es lo que van a hacer. Es decir, que Onkalo no resuelve el problema del almacenamiento de los residuos radiactivos con seguridad, por mucho que los pronucleares quieran venderlo. Lo que sí sabemos es que se necesita conocer las cantidades de desechos nucleares que va a ser necesario gestionar para poder empezar a diseñar lugares, sitios y sistemas y a acumular el dinero necesario para ello. Es un proceso muy largo que no se puede retrasar. Y en principio no es que en la Unión Europea los países se hayan puesto las pilas con este problema. La estimación de costes que hace un informe para la Comisión Europea en 2019 era entre 422.000 y 566.000 millones de euros. Pero también esperan que estas cifras no sean la última palabra, sino que los costes suban todavía. Y aquí ya entramos en nuestro patio, que es con qué tenemos que trabajar aquí en España. Bueno, muy brevemente, porque lo conocéis, hay 7 reactores nucleares. Además tenemos un reactor cerrado y casi prácticamente terminado de desmantelamiento, que es Zorita, otro que está en espera, que es Vandellós 1, que anda por aquí, derivado de un accidente que hubo en el año 89, y ahora está la central de Santa María de Garoña, que en principio estaba previsto que este año comenzara su desmantelamiento, pero parece que se revela más complicado de lo que en principio se esperaba. Luego tenemos otras instalaciones nucleares, como son la fábrica de combustible de Juzbado, las minas ya cerradas que quedan, afortunadamente el retortillo ya no va a seguir adelante, y el almacenamiento del Cabril, que como veis está no solo en Córdoba, sino también muy pegado a Badajoz.
Esto es para recordar lo del acuerdo de cierre. Como he dicho, para hacer planificación de residuos hace falta saber con cuánto se tiene que contar. Por eso la ministra Rivera, una de las tareas que ha abordado, es decir, hablar con las empresas y llegar a un acuerdo sobre cuándo pensaban funcionar. Más bien porque ellos tenían que presentar ante la Unión Europea también una serie de documentos sobre el futuro energético que se espera para 2030. Y de esas negociaciones tenemos este acuerdo de cierre. El problema del acuerdo de cierre es que las centrales, todas ellas, van a funcionar bastantes más años del tiempo de vida para el que fueron diseñadas. En realidad todas tienen ya permiso de funcionamiento, excepto Trillo, porque todavía hasta 2024 no necesita una revisión de ese permiso. Y si queremos ver cuántos residuos vamos a tener derivados de este acuerdo de cierre, pues esa información aparece en el borrador del 7º plan de residuos radioactivos que se ajustó una vez, porque ya estaba en realidad el borrador, se ajustó a este calendario que se acordó. Lo interesante es ver que de los residuos de baja y muy baja, donde no me voy a meter porque seguro que nos habla Pepe Larios, si ahora mismo hay una proporción de uso muy alto de residuos de media y baja, con la previsión de residuos que hay, se supera la capacidad del Cabril, ahora la capacidad actual en los edificios e instalaciones que tiene el Cabril de almacenamiento. Sin embargo, para los residuos de muy baja actividad, que son básicamente la mayor parte, el mayor volumen, es derivado desde el desmantelamiento de las centrales, pues básicamente escombros, de las centrales que tienen cierto nivel de radioactividad que no se pueden mezclar con material normal, pues para eso en principio tienen autorizada la construcción de suficientes instalaciones. Otra cuestión es que no la tienen hecha todavía. Esta es interesante porque nos ilustra la proporción de residuos por generar de muy baja actividad, que es mucho mayor que los de residuos de muy alta actividad, que son estos. Esto es lo que refleja también este círculo, pero este círculo está hecho en volumen, ¿vale? Y según esto parece que solamente un 7% de los residuos son realmente los que van a durar activos durante miles de años. Entonces, en ese sentido, es una engañifa del problema, de la verdadera dimensión del problema de los residuos, pero es una figura que aparece en el 7º plan y que hay que explicar, porque si no parece que en 300 años hemos solucionado el problema y está muy lejos de ser así. Quien se encarga del tratamiento de los residuos nucleares en España es una empresa pública que se llama Enresa, tiene categoría de servicio público y se encarga también del desmantelamiento de las centrales. Todo ello supervisado por una autoridad que es el Consejo de Seguridad Nuclear, que es la autoridad en materia de contaminación radiactiva. Eso significa que no son los empresarios, las empresas propietarias de las centrales quienes van a hacer este trabajo, sino que va a ser una empresa pública. Por una parte es una tranquilidad, pero por otra parte hay problemas, desde luego, de costes. Sobre la política de Enresa, pues único decir que Enresa sigue insistiendo en que quiere, mientras no se haga un almacenamiento definitivo de los residuos de alta actividad, quiere hacer un almacenamiento transitorio centralizado, donde vayan los residuos, los contenedores de todas las centrales nucleares de España. La idea que tenían, lo que aprobaron fue hacerlo en Villar de Cañas, pero el asunto de Villar de Cañas, por varios motivos, entre ellos que la elección del lugar estaba muy mal hecha y no reunía las condiciones, pues es difícil que siga adelante. Sin embargo, no es un asunto cerrado, está todavía en suspensión temporal. El Ministerio podría haberlo rechazado y cerrado el tema definitivamente, pero no lo ha hecho. Nosotros pensamos que hay que ir más pronto de lo que piensa Enresa, por ahora, por lo menos lo que ha manifestado en el borrador del plan, a un almacenamiento definitivo. Y entonces no es necesario ni tiene sentido arriesgarse haciendo transportes hasta un almacén centralizado que tendrá que sacrificar un punto de la geografía española, sino que es mejor dejar los residuos en las propias centrales y trasladarlos después al almacén definitivo.
Bueno, esto es una imagen de Villar de Cañas. El problema es que el almacén definitivo, en el último borrador del plan de residuos, se ha retrasado 20 años respecto al anterior, sin que haya tampoco ningún motivo ni explicación. Evidentemente, eso es un problema que comparten muchos otros países de la Unión Europea. Aquí es una idea inicial que dieron un informe ya en 2017, que no lo cambiaron después, de cuándo pensaban diferentes países que iban a empezar a tener un repositorio geológico, que se dice, pero realmente en ningún país, salvo Finlandia, está claro lo que van a hacer, ni siquiera los suecos, que es lo que en principio parecían tenerlo a esta altura más claro. Nosotros pensamos que debería acelerarse la localización y la construcción del AGP. Es una patata caliente, pero si se deja pasar el tiempo, es un proceso complicado, se le deja a las siguientes generaciones, y me parece que es algo en lo que tenemos que centrarnos nosotros, que al fin y al cabo somos los que estamos viendo con los responsables de este problema, los que se están beneficiando de la electricidad nuclear, y es asunto nuestro, no es algo que se pueda dejar. Apuntar que sobre desmantelamientos es un proceso complicado. Antes de que cierre una central, como en principio el protocolo es 3 años antes y durante 3 años después del cierre de la central, Enresa tiene que hacer inspección y tiene que preparar el que es el plan de desmantelamiento, que luego tiene que ser examinado y aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Y después, una vez que empiece la fase de desmantelamiento, consideran que pasa un periodo de 10 años de trabajos. Lo cierto es que en otros países consideran que es un trabajo de 20 años. Está por ver. En ese caso, ahora nos toca Garoña. La fase primera de desmantelamiento de Garoña, que tiene un problema especial porque todavía hay combustible en la piscina, va a durar hasta 2031, ¿vale? Pero en el caso de Almaraz, por ejemplo, que según este protocolo debería empezar su desmantelamiento en 2020, si cierra en 2027, en 2030 tendría que empezar, pues hasta 2040 estaría en desmantelamiento y habría vigilancia otros 10 años hasta 2050. Bueno, esto está por ver si funciona así, porque lo cierto es que en ninguna parte del mundo se ha desmantelado un reactor tipo PWR que haya funcionado durante 40 años con una potencia equivalente a los que tenemos ahora de más de 1000 megavatios. Así que esto es terreno inexplorado. Si entramos ahora en la importante cuestión de dinero, bueno, seguramente muchos sabéis que Enresa ha venido acumulando una serie de capital precisamente para abordar la gestión de los residuos. La mayor parte de ese capital, una cierta parte, procede de nuestro recibo de la luz, se paga en la tarifa eléctrica. Otra parte procede, la mayor, de las centrales nucleares en operación, en forma de una tasa sobre su producción eléctrica, no sobre el precio de la electricidad, sino sobre la cantidad de electricidad que produzcan. O sea que cuando están paradas no se está aportando, no están aportando al fondo de Enresa. Hay un poco de dinero que procede del combustible y luego las otras actividades que realiza Enresa, que se ocupa de todos los residuos radiactivos, por ejemplo, industriales, médicos, etcétera, etcétera, realmente no aporta nada, sino que consume, es una actividad deficitaria. La bolsa de Enresa a finales de 2019 eran unos 6.000 millones de euros. Bueno, la cuenta de los residuos radiactivos, los gastos que hasta ahora se han tenido y que se esperan referentes a centrales nucleares, no a otro tipo de instalaciones, pues por tipo de residuo podemos verlos aquí, incluso hay de actividad alta, porque claro, hacer los ATIs y los contenedores es algo que ha pagado Enresa, y el desmantelamiento de Zorita y lo que se ha hecho en medio desmantelamiento de Vandellós 1 también se han tenido que pagar. En resumen, se han gastado unos 5.000 millones de euros, que es algo equivalente a lo que han aportado las centrales nucleares hasta el momento. Pero el cálculo que hace Enresa en el 7º borrador del plan, ya os digo, de lo que todavía habrá que gastar debido a las centrales nucleares, es de 14.000, casi 15.000 millones de euros. Y a esto hay que añadirle otros 2.000 millones para la existencia de la propia Enresa y actividades de I+D, etcétera, etcétera. Es importante también saber que el gasto no se reparte uniformemente de aquí hasta que los residuos, digamos, estén enterrados, sino que, claro, como hay un proceso
de desmantelamiento de centrales. Las centrales, según el acuerdo de cierre, la primera empieza Almaraz 1 en 2027, la última Trillo en 2035. Durante todo este periodo, bueno, empiezan, ya hay alguna parte de desmantelamientos, pero a partir de aquí se acelera la cantidad de dinero, estos son miles de euros, es decir, si le quitáis los 3 ceros últimos son millones de euros. En gris de desmantelamiento de centrales, que como veis es una parte muy importante, en naranja de gasto debido a los residuos de alta actividad y en azul los residuos que van al Cabril, pues de muy baja, baja y media. Entonces, antes de 2050 es cuando se produce la mayor parte del gasto, unos 11.540 millones de euros, según esta distribución que Enresa nos explica, ¿no? Distribución de gasto. El orden, para hacerse una idea, es de 385 millones de euros al año que el Estado tendría que dedicar a esto, los tenga o no los tenga. Luego hay otra cantidad de gasto, naturalmente ya una vez que se cierre el Cabril, dedicado solamente a la parte de la GP y los residuos de alta. Aquí, en estas etiquetas, digamos, se pone las diversas fases que Enresa ha propuesto en su plan, borrador, ya os digo, y empezaría aquí la operación del almacén de residuos de alta. Bueno, y la financiación. Hay dinero para esto, aparte del fondo de que hemos hablado, lo que se espera que se recaude de aquí a que cierren las centrales en la tarifa eléctrica y hasta 2035. En total, estos son 11.000 y pico millones, hasta los 16.000, que es el presupuesto de gasto de Enresa, pues falta. Bueno, lo que Enresa piensa, bueno, y esto es política general en toda la Unión Europea, es que el rendimiento financiero de esta cantidad que se ha acumulado ahora y que va creciendo hasta 2035 sea suficiente para que dé para el enterramiento de todos los residuos. ¿Y qué cuentas hace Enresa? Pues hace una evaluación, o sea, los fondos están invertidos principalmente en activos oficiales cuyo rendimiento no es muy alto. El 86%, por ejemplo, está en sector público, en el Tesoro o en deuda de administraciones autonómicas, el 11% en entidades financieras, 2% sector energético y 0,3% en transporte, es lo que nos dice. Pero el problema es que los tipos de interés pues puede que no produzcan la cantidad de dinero que haga falta para esto. Entonces lo que hemos hecho es intentar hacer una estimación con estos escasos datos con los que Enresa cuenta, porque Enresa no ha hecho esta estimación ni la quiere hacer, porque esto está tanto en el futuro que lo que dicen es que tú no puedes ir a una administración y decirle, mira, hay que hacer esto, hay que recaudar esto. No, ellos dicen que no se puede reclamar unos gastos sin tener un presupuesto claro. Pero es que en la cuestión de los residuos radiactivos, la inexperiencia en los trabajos y el problema de los enormes periodos de tiempo hacen que no puedas tener una claridad de gastos. Así que Enresa decide no hacer una previsión de cómo va a evolucionar ese fondo en el futuro. Nosotros lo hemos hecho de una manera bastante elemental, pero que creo que ilustra cuál es el problema. Esto es lo que se puede prever que se recauda. En principio, estos son datos previsibles. Y a partir de aquí, pues puedes hacer una previsión pensando en lo que Enresa considera que va a pasar, que es un rendimiento de activos del 2,5% anual desde ahora en adelante. Es decir, no contemplan otro escenario. Bueno, pues con ese escenario, primero gastas dinero, ya os he dicho que en los primeros años hasta 2050 hay que pagar mucho dinero, pero después, en principio, con el dinero que te quede, seguiría rindiendo en las inversiones y hasta tendríamos la vaca de la lechera, aumentaría. Bien, sobre esta hipótesis lo único que he hecho es considerar si baja el rendimiento, los tipos de rendimiento financiero, ¿cómo afectaría eso a la evolución de los rendimientos del fondo? Bueno, pues si solo baja un punto y en lugar de un 2,5% estamos trabajando con un rendimiento de 1,5%, nos encontramos que para cerca del final del siglo, cuando prácticamente aún no has acabado de clausurar el almacén, con las previsiones con las que está jugando, ya os digo, el borrador del plan, se te ha acabado el dinero. Pero si en lugar de eso te quedas con un rendimiento de un 1% uniforme en todo el siglo, pues resulta que se te acaba el dinero antes de que comience la operación del AGP.
Eso significa que nosotros tendremos que poner ese dinero. Otra posibilidad que Enresa tampoco considera es la desviación en la estimación de los costes. Los costes se han estimado haciendo extrapolación de trabajos y estudios sobre lo que piensa Enresa que costará desmantelar las centrales, etcétera, etcétera, y sobre un hipotético diseño de un almacenamiento geológico de profundidad, y más un ATC, ¿no? Pero claro, hay muy poca experiencia. Por ejemplo, en Zorita hubo una desviación de gasto del 94% por encima de lo previsto. Claro, Zorita fue la primera central que se ha empezado a trabajar. En el mundo hay muy poquita experiencia, solo hay 20 unidades, 20 reactores desmantelados completamente, ¿vale? La mayor parte en Estados Unidos y 5 en Alemania. Entonces, ya os he dicho que ningún reactor de 1000 megavatios que haya funcionado 40 años se ha desmantelado, todos han sido más pequeños, entonces estamos en territorio desconocido. Si resulta que los gastos, porque las cosas se complican y aumentan, es decir, mantenemos el mismo rendimiento financiero, pero tienes un aumento de costes del 10%, pues se ve cómo baja el aumento de dinero. Si el aumento de costes es un 20% o incluso un 30%, que la verdad es que no parece que sea nada exagerado, nos encontramos con que se acaba el dinero antes de la construcción, por ejemplo, de la AGP. La recaudación que va a hacer Enresa pues tiene un tiempo de caducidad hasta que se cierren las centrales. En principio, si es en 2035, son 13 años. Durante ese tiempo, lo que vemos es que, como este cálculo se ha realizado con la tasa que las centrales están pagando ahora, que es 7,98 euros por megavatio hora que producen, pues encontramos que no va a ser suficiente para garantizar que se reducen, que se puede pagar el almacenar los residuos adecuadamente. Mira, por tener una idea de cuánto debería ser esa tasa. Si los gastos hubieran un 30%, la tasa debería aumentar de 7,98, casi 8 euros, a 11 euros megavatio. Pero si los gastos aumentan la mitad, un 15%, pero el rendimiento es un 1,5%, que tampoco es demasiado bajo, entonces habría que subir la tasa a 12,5 euros por megavatio. Claro, esto en principio es quedarse muy corto. Realmente hay quien propone que la tasa debería ser mucho mayor de la que está pagándose ahora. Las centrales nucleares, pues los propietarios, las empresas de las centrales nucleares han manifestado en la prensa que de ninguna manera están dispuestos a pagar más de lo negociado, porque esto formaba parte del acuerdo de cierre, que no se les subiera esa tasa más que hasta esta cifra de 7,98. Sin embargo, parece claramente necesario. El coste del almacenamiento geológico que Enresa presupuesta, me parece que eran unos 3.000 millones de euros, pues es que eso está completamente en el aire. En Alemania, por ejemplo, donde los propietarios de las centrales han pagado 24.000 millones de euros al fondo equivalente a Enresa, digamos, Fondo Alemán para Gestión de Residuos, pues esperan que se consiga lo que necesitan, lo que estiman que necesitan para almacenar sus residuos, que está entre 169.800 a 182.000 millones de euros. Pero eso es un amplio margen, pero para conseguir esto necesitarían unos rendimientos del 3,7% anual. Y por supuesto piensan que con una probabilidad del 25% no se van a alcanzar las cifras necesarias. O sea que la recaudación de dinero para financiar el almacenamiento seguro de los residuos es un problema de la mayor importancia que se tiene que abordar ahora. Cuando las centrales ya no estén y las empresas ya no estén, nos quedaremos con todo el paquete. Bien, entonces lo único es decir que la mayor parte del problema está creado realmente. Nosotros consideramos que las centrales nucleares deben cerrarse y es una prioridad, a pesar de que esto crea un problema en la financiación de residuos. Eso tendría que abordarse de otra manera. Y también pensamos que el Cabril es un lugar inadecuado y que no debería ampliarse, pero hay que buscar soluciones. No se puede esto dejar, no hay ninguna solución buena, habrá que encontrar la menos mala y habrá que hacernos responsables de nuestros residuos y garantizar que van a permanecer en el territorio donde se generó la electricidad, en el país por lo menos. Y ya lo dejo aquí y luego ya trataremos lo siguiente.
Uy, ¿Sí? no estoy. Ahora sí. No sé quién habla, pero no oigo nada. ¿Sí? Adelante, Pepe, te oímos. Sí, sí. Ah, vale. Vale. Es ¿Sí? que tienes un audio detrás, entiendo, ¿no? Una radio o algo Sí, así. espera un momentito. A ver ahora. Bueno, vamos a ver. Tengo todavía eso de fondo. Muy bien, Cristina. Una explicación muy exhaustiva y muy detallada. Yo, en todo caso, bueno, me presento, aunque algunas de vosotros y vosotros ya nos conocemos. Somos viejos rockeros del movimiento antinuclear, del movimiento ecologista. Pero mi nombre es Pepe Lario, estoy en el movimiento ibérico antinuclear, soy parte también de la plataforma por un nuevo modelo energético, presidente de la Fundación para la Transición Verde, socio fundador de Son Energía, etcétera, etcétera. Y llevo pues desde hace más de 42 años, ya van para 43 en junio de este año, metido en las lides antinucleares. Esos 43 años, la primera vez que hablé en público en un meeting en Hornachuelos contra los residuos radiactivos y contra la energía nuclear. Como Cristina ha hecho una extensión amplia, yo en todo caso, quedándome en lo último, en lo de la financiación, yo siempre he dicho y sigo afirmando dos cosas. Uno, el coste de la gestión de los residuos radiactivos es pura literatura. Nadie sabe lo que van a costar. Es pura literatura. Se pueden hacer una gráfica, se pueden hacer otras, pero en absoluto se sabe y baste con ver las desviaciones que han tenido las centrales nucleares que están ahora mismo en construcción en Europa. Si tú piensas que una central va a costar 3.000 millones de euros y termina costando 11.000 millones de euros, pues vamos, eso también se lo podemos aplicar a la gestión de los residuos radiactivos. Algo similar, ¿no? La desviación puede ser muy importante. Y la otra cuestión, cuando se habla de que financian los dueños de las centrales eléctricas, es una premisa falsa. En lo que quien lo pagan son los usuarios en el recibo de la luz, porque lo van a cargar como costes adicionales. Luego tampoco es así. En definitiva, dado que los usuarios son o somos somos consumidores esclavos, no podemos tener otras opciones que de comprar la electricidad en el mercado eléctrico español, pues nos van a cargar los costes, aunque incluso tengamos cooperativas que intentemos hacer otro tipo de cosas, pero lamentablemente es así, ¿no? Bueno, yo me iba a centrar básicamente en el cementerio nuclear del Cabril. El cementerio nuclear del Cabril comienza a funcionar en el año 61. Había anteriormente una mina de pezblenda donde se estuvo extrayendo material radiactivo para el ejército español después de la guerra, de la dictadura, del alzamiento militar de Franco. Se pone en funcionamiento unas minas que se habían descubierto en el año 35 por un geólogo cordobés, Antonio Carbonell, con una empresa tapadera, PALE, empresa de productos y aleaciones ligeras, una empresa tapadera del ejército español. Y cuando los militares, haciendo sus pinitos en busca del armamento nuclear español en lo que hoy son las instalaciones del CIEMAT, con el reactor General Juan Vigón que le había regalado a Estados Unidos por el tratado bilateral a los militares españoles, producen su primera basura radiactiva y no saben dónde colocarla y deciden colocarla en aquello que es de su propiedad. Hay que tener en cuenta que toda la cuestión nuclear, hasta la democracia, hasta bien entrada la democracia, está gestionada en este país por los militares. La Junta de Energía Nuclear es un órgano militar y hasta la aparición de
del Consejo de Seguridad Nuclear, en RESA, el CIEMAT o en USA, toda esa gestión la tienen los militares españoles, ¿no? Entonces primero lo colocan en eso, en esta mina, la mina Beta, en el entorno del Cabril, una mina que ya no era rentable para materiales radioactivos, y sale a la luz pública, justamente con la entrada de la democracia. Se conoce que hay allí una cierta actividad. El movimiento ecologista de Córdoba, el movimiento antinuclear, comienza a denunciarlo y los militares dicen que en la mina es totalmente seguro, pero después hacen unos módulos en superficie y esos módulos en superficie se traen los bidones que estaban en la mina y las fotografías que tenemos de la mina vemos que los bidones estaban corroídos y oxidados. Por lo tanto, la mina evidentemente no era segura porque hacen otro almacenamiento en superficie. Entre otros, teníamos ahí unos cuantos miles de bidones similares a los donde se almacena o donde se transporta el gasoil, unos cuantos miles de bidones procedentes de una fuga de cesio en Madrid. Se van por la alcantarilla de lo que hoy es el CIEMAT, en la Junta de Energía Nuclear, se les van en el año 73, me parece que es, se les van por la alcantarilla de Madrid, van al Manzanares, del Manzanares al Jarama, y los portugueses nos avisan en el Tajo de que hay un escape radioactivo en España. Notan que las aguas del Tajo bajan radioactivas. Entonces se recogen todas las verduras y los fangos de las huertas de Aranjuez y demás y se almacenan en el cementerio nuclear del Cabril. Según la legislación española, desde ese momento ya el ejército español estaba incumpliendo la legislación. ¿Por qué? Porque el cementerio nuclear del Cabril la única que tenía una licencia de funcionamiento, pero no tenía ni autorización previa ni autorización de puesta en marcha. Luego tenía las mismas autorizaciones administrativas que un aparato de rayos X que tenga un médico en su casa, un dentista, para explorar nuestra dentadura. Esos eran los únicos licenciamientos que tenía el Cabril. Sin embargo, estaban ya teniendo materiales considerados por la legislación española, materiales nucleares, residuos nucleares procedentes de reactores nucleares o del ciclo de los reactores nucleares, y por tanto eran ilegales. De aquí que a EDENAT en su momento, por mano personal mía, entrega en el registro de Córdoba una demanda en la cual se le pide a Enresa y al Ministerio de Industria y Energía que nos muestre toda la documentación que autoriza a almacenar estos residuos en el Cabril, porque nosotros estimamos toda la documentación que estimamos, por lo que presumimos que es ilegal. En principio no se nos da esa documentación, pero llega a nosotros por buenas manos, aunque después los jueces fallan a nuestro favor y conseguimos esa documentación. Iniciamos el otro proceso por ilegalidad en las instalaciones del Cabril, con esos documentos ya en la mano, y lo conseguimos. Lo conseguimos lamentablemente en el año 2003, cuando ya en el año 92 habían legalizado, entre comillas, una situación que partía de una base totalmente ilegal. ¿Por qué se elige el Cabril? Se elige el Cabril simplemente porque son terrenos militares, son terrenos del Estado y no tienen que quebrarse la cabeza. De hecho, no han logrado hacer ningún almacenamiento de residuos radiactivos más en España. Absolutamente ninguno. Ni siquiera cuando intentaron buscar un almacenamiento para unos residuos que en principio no podían venir al Cabril, como eran los pararrayos radiactivos, y que incluso el Consejo de Seguridad modificó las definiciones que antes nos ha dado Cristina. La nueva definición de residuo de media y baja actividad es aquel que no produce calor independientemente de su vida media, de su periodo de semidesintegración. Así se recoge textualmente en los informes del Consejo de Seguridad Nuclear. Luego al Cabril han venido y vendrán residuos radiactivos que son de larga vida. No en grandes cantidades, pero sí que se pueden almacenar. Cuando se dice no productores de calor, los únicos que se excluyen
son el combustible gastado de las centrales nucleares y en todo caso también la envoltura de esos residuos radiactivos. Aún así, intentaron también traer a Córdoba y quemar las camisas de grafito de Vandellós y quemarlas en la incineradora del Cabril. El Cabril habría que decir también que no es solamente un almacenamiento de residuos radiactivos, es un centro de gestión de residuos radiactivos. En el Cabril se queman residuos radiactivos, luego hay una incineradora funcionando, donde se queman tejidos, PVC, por lo cual por la chimenea, porque no tiene estudio de impacto ambiental, la chimenea de la incineradora del Cabril emite dioxina, furano y material radiactivo a la atmósfera, sin ningún tipo de control. En el Cabril también residuos que vienen líquidos se solidifican y bidones que vienen con oquedades se aplastan, lo que en la terminología de Enresa se dice hacer galletas, se cogen los bidones con unas grandes prensas, se aplastan y luego se reenbidonan. Además también a mediados de los 70, por las autopistas de Bélgica, en Bélgica, como sabéis, tiene una parte valona y otra parte francófona, con sus diferencias, y Bélgica no tenía ningún almacenamiento definitivo de residuos radiactivos. Tenían 2 almacenamientos provisionales. La forma de funcionar para tener solamente almacenamientos provisionales es que los residuos radiactivos viajaban de un almacenamiento a otro cuando iban cumpliendo la fecha de caducidad de la temporalidad. Pues bien, en las carreteras belgas, en una autopista, se cayeron, hubo un accidente con un camión de transporte y se descubrió que en las centrales belgas, en los bidones de almacenamiento de residuos radiactivos de media y baja actividad, se metían residuos radiactivos de alta actividad para abaratar su precio. Ante eso, como la empresa que hacía el transporte en España era la misma empresa, Transnuclear Sociedad Anónima, Enresa comienza a mandar, para que no le den la central nuclear el gato por liebre, le comienzan a mandar residuos radiactivos por muestreo a La Hague, a Francia, para que allí hagan un muestreo, hagan una inspección de qué es lo que vienen en los residuos, ya digo por muestreo. Para ahorrarse dinero, ese tipo de instalaciones también están en el cementerio nuclear del Cabril. Luego, como veis, no es solamente un centro de almacenamiento. ¿Cómo está ahora mismo el Cabril? El Cabril ahora mismo está a una capacidad aproximadamente, han ocupado ya más del 80%, cerca de un 82% está ahora mismo los residuos radiactivos de media y baja actividad. Aquí también ha habido un truco para abaratar el dinero a las centrales nucleares. Si cogemos los primeros documentos del Consejo de Seguridad Nuclear y los primeros planes de residuos radiactivos, vemos que hay 2 tipos de residuos radiactivos de media y baja actividad y residuos radiactivos de alta actividad o combustible gastado de las centrales nucleares o similares. Pues bien, aparece a raíz del accidente de Acerinox y Siderúrgica Sevillana, no sé si los conocéis, por los cuales se quemaron aparatos de detectores de incendios que tienen material radiactivo, se quemaron con la chatarra y se produjeron una gran cantidad de cenizas. Pues para hacerle un favor a las centrales nucleares, esos residuos, y ahora os lo explico, esos residuos se calificaron como residuos de muy baja actividad, con lo cual se iban a almacenar con menos condiciones de seguridad y a unos costes más económicos. Bueno, por eso que se pensó única y exclusivamente para hacerlo con las cenizas de Acerinox y de Siderúrgica Sevillana, resulta que ahora se ha extendido a una gran cantidad de los residuos radiactivos procedentes de las centrales nucleares, con lo cual le han abaratado el precio. Luego, a lo largo de todo este proceso se ha ido cambiando lo que se podía almacenar en el Cabril. Ahora también le acaba de salir un problema. Anteriormente Cristina nos ponía ahí lo de la celda, que sí que está ya terminada, la celda número 29, que son para residuos radiactivos
estos que se han inventado, que se han sacado de la manga para abaratarle el precio a las centrales nucleares, la celda número 29, pues ahora resulta que esa celda no se estanca. Se han encontrado debajo, no sé si tenéis idea de cuáles son las formas de almacenamiento. Las formas de almacenamiento en el Cabril son similares a, si seguramente tenéis relación con el campo, a las antiguas albercas de riego, que tienen una parte debajo de tierra y otra parte fuera de tierra. A diferencia de las piscinas que están a nivel del suelo, estas tienen una parte dentro y otra parte hacia el exterior. Pues bien, debajo hay unos corredores donde se colocan probetas para ver si estas celdas de almacenamiento son estancas o no. Y en esas probetas pues se ha encontrado agua. En las convencionales, pero en estas para los residuos de muy baja actividad se ha encontrado muchísima agua. Enresa acaba de sacar un pliego de condiciones, acaba de sacarlo, no, lo sacó hace tiempo, un pliego de condiciones para lograr la estanqueidad de esta celda número 29, pero resulta que acaba de rechazarlo. La ha sacado por un precio de, me parece que son 4,7 millones de euros, la ha sacado a concurso, pero acaba de declararlo nulo el concurso porque la especificación de los materiales no estaba correcta. Así que no sabemos ahora cuándo la vuelvan a sacar ni cuándo se va a realizar, pero esa celda no parece que vaya a funcionar. El resto de materiales, bueno, pues en principio, si vemos las cifras, el Cabril inicialmente estaba pensado para almacenar unos 30.000 metros cúbicos de residuos radiactivos de media y baja actividad. Sin embargo, la producción estimada en su principio eran de 180.000 metros cúbicos. A todas luces era innecesario. Si bien en el borrador del primer plan de residuos radiactivos, en un anteproyecto, se hablaba de buscar en España un segundo almacenamiento, en ningún otro documento posterior, ni en el primer plan de residuos radiactivos, ya no el borrador, sino el definitivo, ya no se aparece en ningún momento que se vaya a buscar ningún otro sitio para almacenar residuos radiactivos de muy baja actividad. Luego, el Cabril tendrá que multiplicar por lo menos por 4 sus instalaciones para albergar todos los residuos procedentes de las centrales nucleares españolas una vez desmontadas, que posiblemente aún sean más y van a estar más tiempo en funcionamiento. Estas eran las previsiones, estas son las previsiones que tienen Enresa, son previsiones de 2019 y yo creo que se van a ampliar porque no van a buscar ningún otro sitio. Algunas cosas también que habría que saber. El sitio donde está el Cabril, ya he dicho que se decidió porque eran terrenos militares y era una mina de propiedad militar y una finca de propiedad militar, de propiedad del Estado. Hay que tener en cuenta, uno, que están lejos de todas las centrales nucleares de España y cada día llega aproximadamente de media un camión transportando unos 40 o 50 bidones de residuos radiactivos. Por tanto, hay camiones circulando permanentemente por todo el Estado, por todas las carreteras del Estado, permanentemente con destino al cementerio nuclear del Cabril. Estamos lejos de todas las centrales nucleares y está situado en una zona que no es estable sísmicamente, que algunos geólogos han dicho que era una zona con fracturas, e incluso la hoja geológica de donde está emplazado el Cabril se ha hecho nueva, posteriormente pagada por Enresa, o sea, la que había anteriormente ha desaparecido y Enresa ha hecho una nueva hoja geológica del emplazamiento. Y por último, que está agua arriba del Valle del Guadalquivir, con lo cual si hay algún tipo de accidente y se difunden los materiales a través del agua abajo, hay millones de personas viviendo en Andalucía. Esta es la situación del Cabril.
si luego queréis, pues podemos comentar algunas otras cuestiones de cómo también ha ido evolucionando el movimiento antinuclear en la zona, ¿no? Mientras que en un principio, hasta en el año 1986, el Ayuntamiento de Hornachuelos, municipio en el que está enclavado el cementerio nuclear, hace una huelga general. Posteriormente es este municipio el que abandera o apoya algunas de las cuestiones como el del resto de ayuntamientos de centrales nucleares, ¿no? Con respecto a los planes de Enresa, el último documento que tenemos del propio ayuntamiento de Hornachuelos es un documento firmado también por la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares, que son todos aquellos que están cobrando dinero por tener residuos radioactivos cercanos en su territorio, en su municipio cercano. Resulta que los planes que ahora tienen Enresa está descartando el ATC de forma, yo creo que definitiva, y está apostando por almacenamiento descentralizado en varias centrales nucleares. Eso es lo que transmite la asociación, y el Ayuntamiento de Hornachuelos acaba de aprobar en el Pleno, puedo pasar el documento, acaba de aprobar en el Pleno que está protestando por esta decisión de Enresa. Parece que están estos ayuntamientos lo que están planteando es que definitivamente se haga el almacenamiento temporal centralizado o que se haga definitivamente el AGP. El AGP hay que tener en cuenta que hasta el año 2004 se estuvo investigando, y en concreto en la zona cercana a la del Cabril, en el batolito granítico de los Pedroches, y que abarca no solamente en los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, sino también una parte del sur de Badajoz, había 4 puntos de investigación para el almacenamiento geológico profundo. El almacenamiento geológico profundo se paró por la contestación del movimiento antinuclear de Córdoba, básicamente, y de otros sitios del resto del Estado. Pero durante 4 o 5 años, miles de personas, 4 o 5 mil personas todos los años, en los pueblos cercanos a esos puntos donde se estaba investigando, hizo que Enresa desistiera de esa investigación, pero que esos puntos todavía los tiene, que estaban en la última fase ya, en la fase ZOA, con cuadrículas de 5 kilómetros cuadrados, ya estaban haciendo sondeos, y esas serán las que posiblemente se vuelvan a ver para el almacenamiento geológico profundo, si es que lo ponen en marcha. Porque con el almacenamiento geológico profundo, Cristina dice que es urgente ponerlo en marcha, pero todos los gobiernos están dando una patada hacia adelante, porque nadie quiere la patata caliente del enfrentamiento social que van a tener ese posible embalsamiento de residuos radioactivos de alta actividad, ¿no? Con esto ya creo que es suficiente, y ahora, si acaso, también pues vemos algunas cuestiones como lo del intento de financiar los residuos, perdón, la energía nuclear, como los fondos de recuperación de la Unión Europea, con los fondos Next Generation. Si acaso empiezas tú, Cristina, y luego yo digo lo que yo pienso. Bien, había la intención de dirigir las inversiones hacia actividades que fueran favorables a descarbonización. Y por supuesto, en principio, ni la nuclear ni el gas tenían sitio. Esto ha sido pues de la primavera, yo creo, a finales de 2020, pero como en diciembre, que empezaron el rum rum y empezaron a publicar en prensa pues países del este y Francia diciendo que la nuclear también tendría que entrar en el gas. Bueno, la razón principal, esto es un resumen de los dineros, al final, claro, el problema es que se habla de mucho dinero. 750.000 millones. Eso es, 750.000 millones de euros. A España le tocarían 66.579. Es una oportunidad, sin duda, y que además favorece a los países del sur.
Países como Italia, que por su alta deuda, pues lo del COVID y la bajada del PIB lo hubiera arruinado. Y también supongo nosotros. El problema es que si entra la nuclear tal como la han propuesto, entra, yo diría, con permiso, a lo bestia. Es decir, aquellas centrales que tengan un permiso de construcción hasta 2045 podrían recibir financiación. Pues ponles 40 años de vida, como poco, eso significa mantener la nuclear hasta fin de siglo. Es una barbaridad, es decir, esto se aplica sobre todo a centrales que ya están, pero incluso a centrales nuevas. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues esencialmente los problemas de Francia, yo creo que se puede decir, porque hay dos grupos en la Unión Europea muy divididos respecto a este asunto. Uno es Francia y los países del este, y otro es Alemania, que quiere el gas, por cierto, España, Dinamarca, Austria y me parece que Luxemburgo, que están en contra de que se acepte. España también está en contra de lo del gas. Pero, ¿qué pasa? Que Francia, aparte de los problemas que os comentaba de Flamanville, Electricité de France, etcétera, es que resulta que le han entrado 4 reactores en parada por un problema de corrosión bajo tensión. Aparte de eso, hay otros reactores que están en parada por mantenimiento, recargas, etcétera. Es decir, ahora tiene como un 20% de su capacidad de generación nuclear parada, con un clima frío y un problema de restricción de usos de electricidad, para el cual ya se ve que avisan a la gente de que se prepare para cambiar sus horarios de uso de electricidad, reducir consumo, etcétera, etcétera. Y hay plantas, o sea, fábricas que han parado su producción porque como han subido tanto los precios de la electricidad también allí, debido a esto, porque tiene que importar mucha electricidad, pues no les sale la cuenta. El problema más gordo es que los reactores franceses, los 56, son como muy homogéneos, con diferencias dependiendo de la potencia. Estos colores son diferentes potencias. Entonces, el que estos reactores tengan ese problema que no se lo esperaban, de corrosión, pues les pone la mosca detrás de la oreja de que los demás reactores también lo tengan. Por lo menos los reactores de estos que sean rojos o que sean de este color azul, de estas potencias, porque difieren según la potencia difiere su construcción. Eso por una parte, es decir, van a estar cerrados meses y es un 10% de la potencia y puede afectar que se encuentren otros reactores. O sea, el país se encuentra con que necesita una renovación de su generación nuclear. Y de ahí esta historia. Luego, tiene otro problema con los EPR. Los EPR son los reactores nuevos que están construyendo, European Power Reactor, o como se quiera llamar, eran de tecnología franco-alemana, desarrollada por ellos, los alemanes se retiraron, ya no les interesa. Y resulta que en China hay 2, los primeros se hicieron en China, 2. Y uno de ellos tiene un problema, que una filtración parece que alguien francés de EDF trabajando allí, ha dicho que es del diseño de la vasija. Y el diseño de la vasija parece que es común a la central de Flamanville, a la central de Culoto y a la de Hinkley Point de los ingleses. Es decir, sería posible que el diseño que tienen preparado para hacer nuevos reactores tuviera un problema gordo, fundamental, que significase retrasos y mucho dinero. Entonces, pues no se puede negar que detrás de este asunto de reclamar que la nuclear sea verde, que ha sorprendido a todo el mundo, pues estén en gran parte los problemas de Francia. Sí, yo coincido con lo de Cristina, ya lo habíamos comentado, que además la EDF o Framatome o Areva, porque Sí, han cambiado de nombre, aunque son nombres que también ya también utilizaban antiguamente, a partir de los fiascos que han ido teniendo con Olicuoto o con Hinkley Point o con Flamanville. Son empresas del Estado francés, del gobierno francés. Luego han sido totalmente un fiasco y además con el problema que abunda Cristina, y lo que quieren es que los fondos europeos le taponen esa sangría económica que tienen. De hecho, también antes Cristina comentaba cómo la EDF va a salir de la cotización en bolsa porque seguramente con todo esto las acciones no se le auguran un buen futuro. Luego yo creo que en definitiva lo que quiere Francia es que toda la Unión Europea le financie el fiasco nuclear de sus proyectos, los proyectos que tienen ahora mismo en construcción y a los propios problemas de sus centrales domésticas, ¿no? Porque en la central de finlandesa
oleoducto, la de Hinkley Point C y la de Flamanville, todas están construidas por Areva o Framatome, ¿no? Sí. Que son del Estado francés, ¿no? Solo añadir a favor que este 21 de enero hay una organización o institución que se llama Plataforma de Finanzas Sostenibles, que estaba detrás de este asunto de la taxonomía y tal, asesorando que se puede considerar verde y que no. Es decir, las taxonomías son unas reglas. Las reglas de lo que sí puede recibir estos bonos, o sea, esta financiación más favorable y lo que no. Y que han dicho que no. Han dicho que la nuclear, dice, que la consideran parte de la transición energética y dice, y tiene cerca de 0 emisiones de gas de efecto invernadero, dice, pero subrayan, esto no la convierte en una actividad verde y sostenible a efectos de la taxonomía. Ya veremos. El asunto es que Francia ahora es el capo de la Unión Europea, le toca la presidencia. Y yo creo que el gas es para no ir ellos solos. Nos han buscado un partner para no ir solo en el cambio de definición, ¿no? Porque el gas ya es que es injustificable de todas, pero en fin, tampoco era justificable la energía nuclear, porque además de sus emisiones de dióxido de carbono, el problema de los residuos radiactivos hace que sea una tecnología también totalmente insostenible, aunque no emita dióxido de carbono, da igual, es otro tipo de residuos, no son gases, pero en este caso son materiales radioactivos que también son negativos para la viabilidad de los ecosistemas y de la propia existencia humana, ¿no? Sí. Vale, no sé si queréis comentar alguna de las preguntas o comentarios que están haciendo por el chat. Preguntan si los franceses son de refrigeración de sodio, Suprefénix, a ver si No, entendéis eso esto. está cerrado hace mucho tiempo. Sí, vale. el Monju en Japón y el Fénix, bueno, y el Superfénix creaban muchísimos problemas y lo abandonaron. Hay que tener en cuenta que cualquier problema con el sodio arde inmediatamente en contacto con el aire y cualquier tipo de mínimo defecto haría que volara la central entera. Pues ya son esos proyectos parados. Yo quería aprovechar que estamos en la plataforma para un nuevo modelo energético para que también recordar un meme que se ha ido expandiendo a lo largo de los años sobre España y las nucleares francesas y situar un par de cosas. Una, durante estos días de la subida del precio del gas, debido a las subastas marginalistas, tanto Polonia como que es carbonera, como la Francia nuclear, han tenido precios más altos que la propia España, que ya han sido y son muy altos. Durante muchos días Francia ha tenido precios más altos porque han necesitado también que entre el gas. Eso es uno. Y otro, la afirmación de que España importaba energía nuclear de Francia. Exportaba y la exportábamos a ellos. Durante un montón, más todavía en los últimos 4 o 5 años, España es un exportador neto de energía eléctrica a Francia. No estamos importando, sino que estamos exportando. Pero también durante muchos años y la gente lo tiene fácil, simplemente puede darle la vuelta. Yo no sé si los nuevos recibos de la luz, los últimos no los he visto porque en Solo Energía me llega electrónico y no le da la vuelta, pero en el recibo de la luz ponía el saldo exportador de España y el saldo exportador de España ha sido del orden del 3,5, del 4 hasta del 5%, con lo cual el meme de que nosotros necesitamos centrales nucleares porque se la estamos comprando a los franceses es totalmente falso. Estamos vendiendo la energía eléctrica a los franceses, ¿no? Sí, de hecho, esta tarde había mirado ¿Sí? el balance de red eléctrica de importaciones, exportaciones y las exportaciones españolas a Francia de diciembre, enero y tal han aumentado. Efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias a ambos y sobre todo por este cierre que le habéis dado a la charla haciendo esa aclaración. Y si veo que no hay muchas más preguntas, si os parece, cerramos. Agradecer a la plataforma que por mi parte
creo que nos haya dado la oportunidad de vernos algunos compañeros y compañeras y de haber estado hablando sobre residuos radiactivos. Yo había tenido prácticamente una intervención similar a esta, iba a tener en Canal Sur, pero como habéis visto por ahí, sobre todo los compañeros y compañeras del Movimiento Ibérico Antinuclear, más de una hora de entrevistas sobre el gas, sobre residuos radioactivos, sobre taxonomía verde, sobre energía nuclear, se han quedado en unos 44 segundos de tiempo y lamentablemente ha quedado en nada. Así que gracias por la oportunidad que la plataforma por un nuevo modelo energético nos ha dado. Bueno, aquí no vamos a cortar nada. Mañana tendréis el vídeo completo sin ningún tipo de corte en nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias a todos Hasta los luego. asistentes que habéis tenido la paciencia. Un abrazo para todas y todos.